Nuevamente tengan muy buenas noches ya. En estos días de octubre anochece más temprano, pero también es una excelente oportunidad el mes de octubre para conmemorar una fecha tan relevante para toda la comunidad gnóstica como lo es las celebraciones de nuestra Navidad gnóstica, que se conmemora el 27 de octubre de cada año. Y en ese contexto desarrollamos una semana cultural, un seminario y programas de diferentes actividades para rendir tributo a este anhelo humano que todo estudiante gnóstico aspira, que es su autorrealización, su Navidad interior. Estamos desarrollando este seminario de antropología gnóstica con 5 temas que concluiremos este próximo domingo. En esta ocasión me han solicitado que desarrolle este tema que es riqueza gnóstica de la antropología. Vale la pena decir algunas aclaraciones previas para comenzar a hablar al respecto. La primera de ellas es que, ¿qué entendemos por antropología? Yo traigo una definición así, sencilla, sin entrar en detalles de lo que implica esa conceptualización, y la menciono acá en esta presentación. Dice: la antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social y en general todas las expresiones de la variabilidad humana. Incursiona en el conocimiento del proceso de homonización y en ese marco analiza la coevolución del Homo sapiens sapiens en otras especies animales y su relación con el medio ambiente. Lógicamente, la antropología debe nutrirse con otros conocimientos, como también la geología. Es tratar de entender la vida humana colocada en la sociedad y sus relaciones sociales y culturales. Parte de una concepción biológica y por tanto materialista. La ciencia más materialista de todas es la biología, aunque sus saltos cualitativos hoy en día, a partir de las experiencias de la genética molecular, está permitiéndole dar algunas valoraciones que ya no solo parten del aspecto material. Y para eso debemos entender lo que el maestro nos dice al respecto. El ser humano no solo es un animal biológico, lógicamente tiene conciencia, tiene alma, tiene espíritu, o como él dice, o al menos simplemente los principios psíquicos. Estos no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los siglos. Es decir, que la conciencia existe más allá de la materialización del cuerpo humano. En eso nos plantea. Entonces vamos a tratar de plantear algunos aspectos importantes que el maestro nos cita. La primera es una crítica clara hacia la antropología materialista, o sea, aquel concepto que citamos hace un instante. La antropología gnóstica, y hablamos de antropología gnóstica eminentemente, demuestra con hechos innegables la falsedad de las teorías de la antropología materialista, como el origen del hombre, mediante el dogma de la evolución, y establece unas nuevas bases para comprender la verdadera historia de la humanidad. Eso tiene que ver entonces con el planteamiento del origen del hombre. Y este se ve relacionado con en qué momento esa condición humana aparece físicamente en el plano de la Tierra. Y eso implica estudios sobre geología. El maestro entonces nos dice que en realidad eso del origen de la vida y el origen del hombre no podrían ser ciertamente conocidos en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. Y eso es por una razón sencilla. Las teorías antropológicas parten de una premisa que debe ser estudiada en el tiempo anterior al surgimiento del cerebro humano, que es la base de la conciencia según la antropología materialista. Cómo el hombre puede estudiarse a sí mismo antes de ser hombre. Eso es contraintuitivo científicamente. Sin embargo, hallazgos, diferentes descubrimientos permiten crear una narrativa a la antropología para entender el origen del ser humano que tratan de imponer dentro de las sociedades.
Y eso es exactamente lo que el maestro nos plantea al respecto. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Porque en general, la revelación gnóstica, que es el principio con el cual nosotros nos aproximamos a la verdad, a la realidad, es siempre inmediata, directa, intuitiva, excluye radicalmente las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. Para esto hay que comprender que la inteligencia, o nous, en su sentido nociológico, si bien es cierto que puede servir de basamiento para la intelección iluminada, y él lo dice como intelección iluminada porque existen teorías no ateas, por ejemplo, al respecto de la concepción de Dios, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo, resultado de palmarias evidencias, las características ontológicas, o sea, éticas del ser humano, neumáticas y espirituales del nous, que es la inteligencia. Esa inteligencia gobierna todo el cosmos, o todo cuanto existe. La verdad existe mucho antes de la aparición del ser humano en el plano físico de este planeta Tierra. Esa inteligencia del cosmos está en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, en el macrocosmos y en el microcosmos, en un sistema de mundos, en un panal o en un hormiguero. La inteligencia cósmica reside precisamente en cada partícula de esta creación. Vivimos aquí, nos dice el maestro, como ya dijimos, en un pequeño planeta del infinito universo, en un diminuto mundo que gira alrededor del séptimo sol de los Pléyades, que tiene su mecánica gobernada por principios inteligentes. Incuestionablemente, los geólogos que tanto han estudiado no conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra. Capas y capas de material cósmico son estudiadas y medidas a partir de metodologías creadas por el mismo hombre. No obstante, hay que reconocer que si negáramos esos principios inteligentes de la naturaleza, la mecánica dejaría de existir. Y pone como ejemplo, ¿por qué no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos? Si alguien considerase posible la existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara, que pusiese los elementos químicos sobre los tapetes del laboratorio para que surgiera un radio, un automóvil o simplemente una célula orgánica. Esto es tan parecido como tratar de crear agua. El agua no se puede crear uniendo moléculas, sino que se crea también por otros condicionamientos medioambientales. Pero el hombre no la puede crear, si no crearíamos agua. Eso no es posible. Hay un principio elemental que activa y que le da existencia a determinados elementos de la naturaleza. En ese sentido, frente a la buena intención de la mente dogmática, si lo podemos llamar de esa forma, existen dos teorías, al menos dos teorías que quisiera traer acá a colación, que se refieren a la teoría del diseño inteligente, digo, para que no lo confundamos, y otra que es la teoría de la evolución teísta. La teoría del diseño inteligente concibe exactamente esta premisa que el maestro nos dice, con la diferencia de que no acepta, sino que solo critica las teorías de la evolución, por ejemplo, las teorías de la genética y hallazgos geológicos. En cambio, la teoría de la evolución teísta sí concibe que estas teorías han demostrado ciertos procesos evolutivos que reconocen, lógicamente, una evolución lineal del ser humano. Y, lógicamente, creen en ese principio inteligente conocido como Dios. En ambas hay una respuesta que el maestro da al respecto, por lo cual debemos prestar atención en términos científicos, o qué entendemos nosotros como la ciencia dentro de la gnosis, o cómo debemos nosotros ser gnósticos altamente científicos. En primer lugar, en alusión al problema de la evolución teísta, aparece este principio. En otras palabras, diremos que cada sistema solar del inefable infinito tiene sus Mahavantaras y Pléyades, es decir, sus días y noches cósmicas, épocas de actividad y reposo. En esta galaxia en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser,
Existen millones de sistemas solares y mientras unos se encuentran en una zona cero, otros están en plena actividad. Se repite también en el hombre y en el átomo y en todo lo que ha sido, es y será. Es decir, existe un principio no solo evolutivo, sino involutivo. Mundos nacen, mundos felecen. Universos emergen, universos decaen. Mahavantaras y Pleiades son parte de ese ritmo incesante de la naturaleza. Así que consideramos que la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial. Caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Frente a la evolución teísta hay que anteponer lo que en la gnosis se concibe como los principios evolutivos e involutivos de la naturaleza. Ese elemento del infinito es el Santo 8, que tiene un movimiento perpetuo y permanente. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo y en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica gnóstica y en su forma integral. A partir de esto, el maestro nos empieza a narrar, a partir de sus estudios, ciertos elementos que nos deben echar luces para comprender nuestro propio origen. No solo nuestro propio origen, sino que el origen de nuestra humanidad, de nuestra civilización en este planeta Tierra. Nos permite dar certidumbre al principio de la incertidumbre que trata de responder la ciencia, es decir, ¿por qué existimos acá? Más allá de una apreciación eminentemente biológica y materialista. El maestro empieza a narrarnos que mucho antes de que surgiera en el caos de esta cadena lunar en la cual hablamos tantos insignes escritores teosofistas, existe cierto universo del cual solo quedan ahora sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Y de hecho Samael nace y se autorrealiza por primera vez en esa cadena lunar, en ese universo que ya no existe, que quedó perdido ya en el tiempo. Posteriormente, cuando surge un nuevo sistema solar, el maestro nos dice que nace, crece, envejece y muere. Así fue la cadena lunar, incluyendo la luna esta que nos ilumina en la noche, que era un mundo de los varios mundos de la cadena lunar. Y este sistema de mundos, gobernado la luna por Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, constituye los 7, Infalto Grifiel, constituye los 7 regentes de este sistema de mundos en el que vivimos. Cada uno de ellos, como sabrán, aparece en su momento determinado en cada raza y cada uno cumple una misión dentro de esas razas. Quienes estuvimos activos en el pasado día cósmico, sabemos muy bien que la luna fue un mundo como la Tierra, un mundo sometido a muchos procesos evolutivos y involutivos, un mundo que tuvo vida en abundancia y que ya murió. La luna es un cadáver, la luna pertenece al pasado rayo de la creación. Sin embargo, para rastrear los orígenes de este planeta, toda la vida evolucionante de la Tierra vino de la luna. Cuando la gran vida abandonó la luna, ésta murió y se convirtió entonces en un desierto. En la luna existieron 7 grandes razas. ¿Qué son las razas? Bueno, en ese sistema cósmico en que se desenvuelve nuestro planeta y nuestra humanidad, el sistema solar de Ors, nuestro sistema solar de Ors, este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, viaja alrededor del cinturón zodiacal alrededor de 25.968 años. Y bueno, como ustedes sabrán, nosotros nos encontramos en la edad de Acuario, cumpliendo el final de esa ruta. El maestro dice que la antropogénesis enseña que cualquier mundo en el espacio infinito
tarde o temprano se convierte en el escenario de esas 7 razas. ¿Cuáles son esas razas? Antes de pasar a explicar este punto, vale la pena entonces que pongamos en contexto el mito de Adán y Eva. El mito de Adán y Eva, como punto de las teorías creacionistas acerca del origen del humano, el maestro lo explica tajantemente. Bien dice: bien sabemos nosotros que el Adán y Eva que tanto molesta a los señores de la antropología materialista no es más que un símbolo. Aquellos señores antropólogos profanos que quieren refutar el Génesis, es bueno que entiendan y que entendamos todos que el Génesis es tan solo un tratado de alquimia para alquimistas y que nunca jamás debería aceptarse en forma literal. Sabemos, y lo explicaremos más adelante, que el mito, la historia, la narrativa de Adán y Eva constituye un momento de un periodo de las razas, ¿no? Exactamente la raza Lemur. Regresaremos a ese punto más adelante. Pero lo traigo a colación porque el problema entonces del diseño inteligente que plantean los teóricos dogmáticos en nuestro planeta rechazan las distintas evidencias genéticas o rechazan las distintas evidencias científicas que hay, particularmente las que tienen que ver con la genética. Vamos a tratar de ir explicando esto poco a poco. Una raza no dura más de lo que dura un viaje en el sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Eso es todo. Concluido el viaje, concluida entonces la raza. Todo planeta da 7 razas. Nuestra Tierra ya dio 5. Faltan 2. Después de la 7ª raza, nuestra Tierra, transformada en grandes cataclismos, se convertirá a través de millones de años en una nueva luna. ¿Cuáles son entonces esas razas? Protoplasmática, hiperbórea, Lemuria y Atlante. Cada una de ellas han pasado por el círculo de la evolución y involución. Este planeta evoluciona y involuciona. Nosotros vivimos, por tanto, en la 5ª raza, la raza aria. ¿Por qué sucede ese proceso? No saben que existe el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Piensa que la Tierra ha tenido siempre la misma posición con respecto al Sol, y es obvio que por tal motivo han inventado su Pangea. Pangea es la división de la unión de la región de América con la Europa. Un día estuvo unida y entonces la separación de los mantos fue provocando la división de estos territorios. Y a ese gran territorio que unía todo eso se conoce como Pangea, así se conoce en la geología. Entonces el maestro dice, pues no es tan así. Entonces rechaza el planteamiento de la Pangea a partir de una serie de explicaciones geológicas que se han dado a partir de la revolución de los ejes de la Tierra. Hay evidencia sobre la revolución de los ejes de la Tierra, pero no es una teoría aceptada dentro de la ciencia todavía. Es una ciencia alternativa, un poco disidente, diríamos. Partamos entonces de quiénes han vivido, quiénes han probado este planeta a partir de diferentes etapas geológicas. Vamos a empezar por esta vía. Téngase en cuenta que la morfología y las estructuras humanas y de la naturaleza va cambiando conforme pasan los siglos. Incuestionablemente la morfología humana surgió de acuerdo con la edad protoplasmática de nuestra Tierra, para venir realmente a la existencia y pasando por los periodos hiperbóreos y lemurios y atlantes. Fue la morfología alterándose un poco hasta nuestros días. Lógicamente, dice el maestro, es imposible hallar restos de semejante civilización tan antigua, porque en aquella época la Tierra era etérea, es decir, estaba formada por la promateria. Solo en las memorias de naturaleza pueden los grandes clarividentes hallar toda la historia viviente de la primera raza. Es decir, no tenía un acento en este plano físico. ¿Cómo fue dándose el proceso de ir asentando o manifestándose físicamente la figura que hoy conocemos como humanos en este plano físico del planeta? Incluso entendiendo la naturaleza tal como la vemos hoy en día. En primer lugar, una raza humana flotaba sobre el ambiente. Aún no se había caído sobre la tierra húmeda. Cómo se reproducía y cuál era su origen, esa raza había evolucionado e involucionado en las diferentes dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Cristalizó al fin sobre una tierra también protoplasmática, después de muchos procesos evolutivos surgidos desde un germen original ubicado en el caos.
en el Magnus Limbus, en el Iaster del mundo, cuando esa raza cristalizó, formó el haz, el núcleo, que lo mismo podría asumir figuras gigantescas como reducir a un punto matemático. Una raza para nosotros difícil de imaginar, pero que el maestro, a partir de su conciencia, nos plantea cómo ésta existió en una región, en una octava superior de la manifestación etérica todavía de este planeta Tierra. Esa raza protoplasmática, en aquella época, alrededor de 300 millones de años, de acuerdo con las investigaciones que nosotros hemos realizado, existieron los hombres protoplasmáticos y la misma Tierra era aún protoplasmática. Los hombres de la primera raza propiamente dicha existieron en el casquete polar del norte, en la isla sagrada. Entonces ese casquete polar del norte, los polos mejor diríamos, ocupaban la zona ecuatorial. Es decir, lo que antes eran los polos, eran el Ecuador. ¿Qué significa esto? Esa región del planeta, hace 300 millones de años, había cristalizado, había creado ya una masa existente, física. Sin embargo, no existía todavía una humanidad viviendo en esa región, vivía en la región mental, aproximadamente unos 300 millones de años. Los cuerpos de la gente eran dúctiles, elásticos, podían agigantarse a voluntad o empequeñecerse, no tenían la conciencia física de la humanidad actual, que eran gente andrógina, protoplasmática, capaz de reproducirse, como ya dijimos, mediante el poder de la voluntad y de la imaginación unidas en vibrante armonía. Posteriormente apareció la raza hiperbórea. Los hiperbóreos tuvieron un escenario en esta herradura que rodea el Polo Norte. Obviamente la misma Inglaterra y hasta la Irlanda pertenecían a la tierra de los hiperbóreos. A esa tierra perteneció también Alaska, pues toda esa región formaba una herradura alrededor del casquete polar del norte. Lógicamente es una raza que existió en la región astral. A ellos, como lo decían los aztecas y mayas, conocidos como los hijos del segundo sol, la segunda raza de la tierra de Apolo, los hiperbóreos fueron arrasados también por fuertes huracanes, siguiendo la misma lógica de surgimiento de una raza a partir de el movimiento del planeta Tierra y del sistema solar alrededor del sistema de del año sideral, propiamente dicho. Así también, el cuerpo de aquellos hiperbóreos se desprendían esporas oviformes. Tales esporas se convirtieron en nuevos organismos independientes. Estas almas, aunque también fueron andróginos, también se reproducían por medio de algo que podía llamarse brotación. Tal sistema es muy semejante al de las brotaciones de las plantas. Cualquier brote vegetal desprendido de un tronco original puede transformarse en otra planta. Era un poco parecido a la gemación, ¿verdad? Los hiperbóreos también existieron. Ya no tuvieron ya no eran tan gelatinosos como los protoplasmáticos. Fueron los hiperbóreos una raza más psíquica que se reproducía por sexualidad en forma de brotación. Ciertos brotos aparecieron en el padre-madre, operaban de la fuerza sexual hasta que se desprendieron ese brote y diera origen a una nueva criatura. Posteriormente, y aquí centraremos un poquito de más tiempo a la atención a este tema, surge la raza Lemur. Escrito está, dice el maestro, con letras de oro en las páginas inmortales del libro de la vida, que de esa segunda clase de andrógenos divinos procedió a su vez la tercera raza raíz. Los duplos, gigantes hermafroditas, colosales, imponentes, cuyo sistema reproductivo es el de la gemación. La civilización lemuria floreció maravillosa en el continente Mu o Lemuria, volcánica tierra en el océano Pacífico, es decir, colocada exactamente en esa zona donde Australia también era parte de esa región. Tratamos de explicar esto ahora en aspectos más geológicos. En la Lemuria existió el sistema de reproducción por Cri-Yashakti, esto es durante el Mesozoico.
mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno, o sea, durante el Mioceno. Bueno, ahí hay una serie de terminología que podríamos explicarla, pero más o menos ahí está alguna tabla y no dedicaremos mucho tiempo a explicarla. Sin embargo, lógicamente, existía ya una naturaleza, o sea, ya existía una región mineral, o sea, este planeta ya tenía densidad, había una región vegetal y también había una región animal, necesarias para que exista una humanidad, naturaleza previa a la condición de un ser humano en este plano físico. Pero mucho más tarde en el tiempo fue notándose que ciertas criaturas de aquel lemur andrógino devenían a un sistema con un órgano más desarrollado que otro, es decir, eran andróginos con dos órganos sexuales de reproducción, uno masculino y uno femenino. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos. Unos, dice el maestro, empezaron a nacer con órganos sexuales masculinos y otros empezaron a nacer con órganos sexuales femeninos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Y aquella raza, aquella humanidad que aún no había caído en el plano físico de nuestro planeta, se reproducía en aquellos templos, existía el ritual para la creación. Eran todavía almas que no habían creado el yo pluralizado, y eso es importante entenderlo. El origen del yo pluralizado, que es una conferencia que el maestro habla, explica pues un problema de desorden geológico que se dio en el planeta. El maestro explica que quiero que ustedes entiendan que en esa época del continente Lemur, cuando la humanidad todavía no poseía el abominable órgano cundartiguador, conocido también como la cola de Satán, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz, mas hubo un acontecimiento insólito. El cometa Cóndor chocó con el planeta Tierra, entonces se produjo una gran catástrofe espantosa. Entonces el planeta se desestabilizó. La actividad volcánica se activó y era necesario estabilizar entonces el planeta para que se desarrollara el destino del surgimiento del resto de las razas. Entonces se le colocó un órgano, ¿verdad? Una colita a esos primeros habitantes de esta región del planeta y se les hizo caer. ¿Para qué? Con el propósito de estabilizar la corteza geológica del mundo. Se logró, pero hubo un error en los cálculos matemáticos transfinitos. El órgano condartiguador fuera eliminado por el archifísico químico común Ángel Loisos. Se extirpó tal órgano en la Lemuria muy tarde. Como sucedió o colorario, los resultados pésimos, negativos, que son los agregados psíquicos inhumanos, quedaron establecidos firmemente en los 5 cilindros de la máquina humana. Desde entonces, en el origen del hombre, se convirtió no en un ser humano, no son hombres verdaderos, sino que son una especie animal que tiene intelecto a diferencia del resto de especies animales. Somos tricerebrados, tenemos emociones, tenemos motores y tenemos también intelecto. Ese intelecto es lógicamente el yo y surge entonces el yo pluralizado. Esta región que desciende cae de su condición edénica humana para polarizarse en forma de animales intelectuales. Ese es el mensaje de la historia de Adán y Eva. Pero no solo es eso, sino que esa humanidad se convirtió en un órgano para el planeta Tierra. Es un órgano de la naturaleza mediante el cual se transforman energías que vienen a ser básicas para la economía del mundo Tierra. Es decir, somos una dermis, como en un bosque lleno de hojas. Esa dermis es vida para un bosque. Esta humanidad, esta población, somos una dermis que transfiere energías cíclicas
que descienden hacia el centro de este planeta. Y esto le da estabilidad entonces al planeta. Esa es nuestra esclavitud psicológica, si pudiéramos llamarle como el maestro lo establece. Y esa es exactamente la historia de Adán y Eva, como decíamos. La salida de esa región edénica para convertirnos en animales intelectuales o con yo pluralizado. Y queda un material psíquico conectado con el ser, conocido como esencia, y un material psíquico conectado con las regiones luciféricas, que sería entonces el yo. Ahora bien, regresando al tema de la Lemuria. Que en la Lemuria, continente que posiblemente hoy pongan en tela de juicio a los fanáticos espantosos de la Pangea, se haya mezclado con seres humanos, con bestias, no lo ponemos en tela de duda. Resultaron de ahí no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que aún hoy en día tienen documentación tanto en este como en el oeste del mundo. Entonces, el proceso es inverso. Aquí existían especies animales previa al descenso del hombre en su plano físico, que se convierte en un animal como estos animales primitivos para convertirlos en animal intelectual. Esos se degeneran y el proceso es a la inversa. Están antes. El hombre está antes de ese proceso, pero cuando desciende se mezclan con este tipo y generan una serie de diferentes espécimes, resultados de esa procreación. Y hay textos históricos en nuestra humanidad que registran esto en la historia de nuestras civilizaciones. ¿Qué es lo que queda como resultado de esto? ¿Qué es lo que se registra de alguna manera en la genética? Es material genético compartido. Realmente genéticamente no somos tan diferentes con muchas de nuestras especies. Por eso hacen experimentos de medicamentos con animales, con ratones, por ejemplo, ¿no? Aquella idea también de la genética, que salimos del agua y nos convertimos en un primer roedor, un ratón, y ese es el que fue evolucionándose para dar paso a los primates, y así sucesivamente a la historia de la genética, que son realmente una especie de especulación, pero interesante porque sí registran un contenido importante de material genético. Lo cierto es de que frente a esos hallazgos, también hay hallazgos que uno no logra entender, como por ejemplo, ¿qué hacen estos gigantes apareciendo enterrados en determinadas regiones del África, por ejemplo? O los registros de estos monumentales, obras que cómo pudo haber sido hecho con la tecnología de la época, si son gigantes, ¿no? Encontramos también registros de ciudades perdidas, de las cuales no hay teoría para ello. Muchos de los hallazgos que no tienen explicación, que no encajan dentro de una teoría, que no es otra cosa que la enunciación de una premisa que después tiene que ser comprobada con hallazgos empíricos, es decir, comprobables con los sentidos, no tienen validez científica porque aun cuando tienen un descubrimiento, no tienen dónde encajarlos teóricamente. Y este es un principio de marco referencial que debe tener toda investigación científica, pues estos no tienen marcos referenciales, lo cual no significa que no existieran. Entonces, posteriormente apareció la raza Atlante. Aquí tenemos un gráfico de lo que es la Pangea, ¿verdad? Lo traigo ahí a colación. Y traigo el mapita que existe de lo que pudo haber sido la Atlántida. El maestro lo descifra que esto llegaba desde Brasil hasta Canadá, toda esta región estaba completamente unida. Lo cierto es que sí hay evidencia geológica que en un momento determinado tuvo que haber estado unido con determinadas regiones del otro lado del territorio. También hay evidencia de encontrar ciudades sumergidas en eso que se conoce como el océano Atlántico. Después de que la humanidad hermafrodita se separó de los sexos transformados por la naturaleza en maquinaria portadora de criaturas, surgió la cuarta raza raíz sobre el geológico escenario Atlante, ubicado en el océano que lleva su nombre. Esa raza, pues lógicamente, ya estuvo en la región física de nuestro planeta. Eran animales intelectuales que estaban en el trabajo de su autorrealización, pero era un material psíquico menos denso del que nosotros como raza aria tenemos. Hago aquí, para efectos nada más visuales y tratar de posicionarlo a partir de la evidencia que el maestro nos explica, no lo voy a explicar todo porque es muy extenso,
el maestro dice la era mesozoica. La mesozoica es cuando ya había habitantes, bueno, ya había animales, ya habían determinados primates, bueno, estaban los dinosaurios, pero por ejemplo. La era mesozoica se conoce como la edad de los reptiles, por ser el grupo de vertebrados dominados en la tierra y en los mares. Esto es una explicación científica. El Mesozoico se extendió entre los 250 y los 60 millones de años y durante ese tiempo tuvieron su apogeo los grandes reptiles conocidos como dinosaurios. Más o menos uno puede deducir de la explicación que el maestro hace, y hizo una línea del tiempo aquí, que la protoplasmática, 300 millones de años que estuvo en la región mental, estuvo la raza protoplasmática. Más o menos por este periodo tuvo que haber aparecido la Lemur, porque más o menos en el hace 60 millones de años se calcula que cayó el famoso cometa que cayó en Yucatán y que dice que fue la razón de la evolución de los dinosaurios, ¿no? Sin embargo, ya hay evidencia científica como relato que contradice que es imposible que eso hubiese podido suceder, porque hay vestigios de que al menos los dinosaurios después de ese acontecimiento, en un cálculo geológico, tuvieron que haber desaparecido 8 millones de años después, o sea que no existe realmente un dato real. Además están medidos en millones de años, que es una medida demasiado grande para la ciencia. Y más o menos aparece por ahí. Yo no digo, ni el maestro dice que ese mismo cometa tiene que ver con los dinosaurios, el cometa Cóndor, sin embargo lo pongo más o menos por esa región. Repito, es una interpretación personal. Luego viene el Mesozoico, que aparece en la región Cenozoica, y ahí más o menos el maestro explica que en la Atlántida marca el término de la era terciaria, del Plioceno, que más o menos viene siendo en este periodo según cálculos geológicos. Repito, cálculos geológicos. Estoy mostrando aquí las explicaciones del maestro, tratando de sincronizarlo con los datos que la ciencia da. Y más o menos ahí viene apareciendo esa región. Aparecen los Atlantes en la región física, más o menos en ese periodo. Obviamente tenemos que reconocer, dice el maestro, que esta raza humana, y esto es lo más importante de la explicación, que ha sido estudiada en forma, dijéramos, superficial por los antropólogos materialistas, y que ha pasado desde los tiempos monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y el Pleoceno, es más antigua todavía que los continentes Atlantes y Lemur. Que eso es lo más importante que hay que entender. La raza humana deviene mucho más antes de cuando la posiciona la raza el ser humano. El aparecimiento del ser humano, de los primeros que se empezó a conocer, bueno, del Homo sapiens sapiens, termina siendo más o menos ahí por el Mioceno, es decir, más o menos para el final del Plioceno, es decir, cerca de unos 2 millones de años, pero no tenían todavía un cerebro desarrollado. Ya el maestro anteriormente, como le explicamos, ya nos explicó lo que había realmente en ese periodo. Al entrarnos, digamos, entonces ahora a la raza aria, al acercarse a la época de actividad para el mundo tridimensional de Euclides, nuestra región tridimensional, tal forma sufrió algunos cambios, algunas metamorfosis, lo mismo que la sufriera el planeta Tierra, y cristalizó al fin en figura humana. Téngase en cuenta que la morfología de las criaturas humanas y de la naturaleza ha cambiado conforme pasan los siglos. Incuestionablemente la morfología humana surgió de acuerdo con la edad protoplasmática de nuestra Tierra para venir realmente a la existencia y pasándolos por los periodos Hiperbóreo, Lemur y Atlante. Fue la morfología alterándose un poco hasta nuestros tiempos. Lógicamente, incluso de aquel hombre de la edad de oro de la raza aria, no tiene ni siquiera la misma morfología que tenemos nosotros hoy en día. Es bastante parecido, pero también cambia siglo con siglos. Tratemos de entonces entrar mucho más profundo en esto. ¿Qué es lo que hace un hombre? Los hombres se deben de crear. Nosotros somos espíritus, pero no tenemos alma. Somos chispas divinas que surgieron en el seno del absoluto y que en un momento determinado descendieron a este plano físico. A ese proceso se conoce como la historia de Pista y Sofía, ¿no? Pista y Sofía cuenta el relato: ir a esa región sin mi par y tomaré a la luz y luego moldearé a eones de luz para poder ir a la luz de las luces que está en lo alto de las alturas. Es decir, vio la luz y quiso ir a esa luz.
Por mandato, el primer mandamiento, que obstinado, el gran poderoso persiguió a Sofía en el 13º eón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores y fuese a esta región para que su luz pudiera ser quitada. Así es como posteriormente, Pista y Sofía desciende a estas regiones tridimensionales de la naturaleza y es allí capturada por la región del intelecto, digamos, por la mente sensorial, que es gobernada por las tinieblas. Y no pudo apresurarse a volver a mi región porque me apresuraron dolorosamente todas las emanaciones de obstinado y el poder rastro de león me quitó mi luz. Cuenta el relato. Entonces, Pista y Sofía, en esta región tridimensional, cae dentro del círculo de la rueda de Sansara. Ese círculo de rueda de Sansara tiene procesos evolutivos e involutivos. Somos animales, somos vegetales y somos minerales. Y posteriormente somos minerales, vegetales y animales. Ese es el ciclo. Esa es nuestra prisión y nuestra condición de animal intelectual. Es decir, el yo se procesa en esa misma dinámica. Ese es precisamente el gran problema que hay. Nos sometemos a una ley kármica sin poder evitar salir fácilmente de ellas, a menos que revirtamos ese proceso y nos volvamos conscientes. Para los budatas, las esencias inconscientes del valle doloroso del Sansara, todo es diferente. Desencarnan sin saberlo y se reincorporan automáticamente bajo cualquier signo. Y ahí estamos, por misericordia divina, moviéndonos en esos 3000 ciclos de nacimientos y muertes, pasando por cada una de esas regiones, evolucionando e involucionando dentro de las entrañas de la naturaleza, hasta volver a tener cuerpo humano o ser un animal con intelecto. Y para eso tenemos 108 existencias. ¿Para qué nos dan ese proceso? Precisamente para el proceso de autorrealización, para regresar a la condición edénica que perdimos. Y perdimos precisamente para recuperarlo. La esencia de cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de arriba, del cielo, de las entrañas. Incuestionablemente, la esencia maravillosa proviene de la nota la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Preciosa la esencia pasa a través de la nota Sol y luego que la nota Fa, la zona planetaria, entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Entonces, en su descenso, viene desde la nota más alta, que es Si, hacia la nota más baja, que es Do. La región del Do es la mineral, Do, Re, vegetal, Mi, animal, hasta que tenemos la nota Fa, donde tenemos un intelecto. Es decir, en la nota Fa nos desarrollamos nosotros en nuestra propia existencia. Es decir, que el origen del ser humano necesita de ese material previo, mineral, vegetal, mineral y animales bicerebrados, precisamente para poder aparecer posteriormente, ocupando previamente su esencia, un cuerpo de esa magnitud en determinados ciclos de la existencia sansárica, para poder encarnar posteriormente como animal intelectual. Ese es el ciclo de Pista y Sofía. Hablemos un poco de ese sincretismo gnóstico, de lo que nos compete ahora desde el punto de vista antropológico. Traigo aquí a colación el libro perdido de Enki, que tiene un dato más o menos de 9200 años. Antes de hablar de esto, el maestro nos explica esto. Me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre manos y pies como cualquier simio, como se erguía sobre sus dos pies, rostros azules y también rojos, producto de ciertos seres humanos cruzados con bestias subhumanas del Mioceno, especialmente en la época mesozoica. Sobre todo lo anterior encontramos referencias en papiros, códices, ladrillos, en monumentos antiguos y en los manuscritos arcaicos. Así que fueron múltiples las formas simiescas que surgieron en el viejo continente Mu. Esta es una tablilla que se llama la tablilla sumaria. Sumaria es de las civilizaciones más antiguas que se reconocen, entonces ahí hay un dato. Y es interesante la traducción que hacen de este libro. También es cuestionada la traducción, pues, pero igual hace alusión a algunos aspectos que el maestro dice aquí. En primer lugar, establece que este planeta fue poblado por una
humanidad solar que vino del planeta Niribio. Era un príncipe que se peleó con el rey del planeta Niribio y vinieron acá buscando oro y se establecieron entonces en este planeta. En este planeta habían simios y algunos de ellos habían adquirido esta forma humana. Y ellos, en un momento determinado, dijeron, hay que empezar a poblar a este planeta con estos seres que tienen bastante parecido a nosotros. Algunos hasta son bien atractivos, dice. Y vamos a empezar a crear una nueva raza para que nos adoren a nosotros. Ellos eran los dioses. Y entonces, el mismo Enki empieza y se reproduce con ellos. En el desierto, dice el relato, ha aparecido un nuevo tipo de terrestre, dijo Enki a Enlil. Son rápidos en aprender, se les puede enseñar conocimientos y oficios, que se nos traiga de Niribio semillas de las que se siembran, que se traigan de Niribio ovejas para repartir por la tierra. Enseñemos a esta nueva raza de terrestres la agricultura y el pastoreo. Saciémonos nuestros juntos Anunnaki y terrestres. Anunnakis son ellos y los terrestres eran esta especie animal. Así le dijo Enki a Enlil, ciertamente son similares a nosotros los Anunnakis en nuestros aspectos. Y así es como empiezan a crear una nueva raza que tenía una parte que es genéticamente Anunnaki y genéticamente terrestre. Lógicamente, la historia compleja de nuestros orígenes antropológicos requerirá de mucho más tiempo para irlos explicando. Yo traigo aquí nada más algunos de los elementos. Sin embargo, en las próximas conferencias podemos seguir estudiando más con las ponencias de los demás instructores. Cuando la humanidad se degeneró porque se desarrolló el ego, se desarrollaron las pasiones, se desarrollaron los vicios, entonces ya el animal intelectual quedó gobernado por la ley que gobierna a los animales, que es el principio Autoclanos. Total que hoy ya no estamos gobernados por los principios fulanistanianos, que es el de los hombres. Hoy estamos hombres verdaderos. Hoy estamos gobernados por los mismos principios que gobiernan a los caballos y a los burros, que son los principios estoclanos. De manera que la gente ya casi no vive, ya casi no hay tiempo para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, que no es otra cosa más que crear alma. Se mueren sin haber fabricado esos cuerpos y se continúan en los mundos astral, convertidos unos en un montón de diablos, sin individualidad, sin nada. No tenemos verdadera realidad. Y este es principalmente el problema. Es así como en los relatos de las diferentes culturas aparece, por ejemplo, el relato de los aztecas. Cualquier raza de humanoides sirve para el experimento solar. Cuando una raza se torna demasiado lunar, mecanicista y materialista, el sol la destruye porque ya no sirve para su experimento. Es así como en el relato del calendario azteca nos recuerda el maestro, hay una leyenda que dice, los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática que otrora viviera en el casquete solar del norte, perecieron devorados por los tigres. Los tigres son un símbolo de fuego, un símbolo de sabiduría. Los hijos del segundo sol, dicen, perecieron arrasados por fuertes huracanes, se refiere a los hiperbóreos. Los hijos del tercer sol, es decir, los lemures, perecieron por el sol de lluvia, de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron sumergidos bajo las aguas. Los hijos del quinto sol, dice el calendario azteca, refiriéndose a nosotros, los arios, pereceremos por el fuego y los terremotos. Y ese es el relato de la creación del Popol Vuh. Todo esto tiene que ver con la condición en que nos encontramos y la promesa de en quién debemos convertirnos. El Popol Vuh es un libro que se divide en tres partes. En la primera habla de la creación y el origen del hombre, creados por dioses. Después los semidioses Unampu, Yosbalneke y el Xibalbá. Y luego el origen de los pueblos y de su cultura, que han creado, ¿no? El Popol Vuh de los mayas, y nos recuerda las culturas serpentinas de el ascenso de la serpiente a través de nuestra médula espinal. El ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepehucocomax envía un gavilán al inmenso mar de la gran vida para traer la serpiente, en cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice Popol Vuh
que con esta masa de maíz amarillo y blanco, mezclado con la sangre de la serpiente y el dios Quetzalcóatl, formó la carne de la gente. Está hablando en términos esotéricos de los principios alquímicos de la creación de los cuerpos solares. Es así como Quetzalcóatl, en realidad, de verdad, es el Logos, la inteligencia creadora del universo. Antes de que el universo existiera, existía la serpiente emplumada, esa que se retorcía maravillosamente en el Umeyoacán, el absoluto. Así dicen los antiguos libros de Anáhuac. El Logos es lo que sustenta todo. El Logos es el gran conocimiento. El Logos es hacia lo que debemos llegar, la verdad, el uno, el absoluto. Y ahí aparece mezclándose con el relato de la ave fénix de los griegos, ¿no? Todas las culturas tradicionales que han formado imperios, como los romanos, los griegos y los romanos, tenían como símbolo un águila, que era el estatus de poder, que es el padre, ¿no? La naturaleza entera se llenó de profunda tristeza al ver convertirse en cenizas el ave fénix, es decir, en su proceso involutivo. Mas al fin ella resucitó de entre sus propias cenizas, más poderosa que antes, más majestuosa, más profunda. La naturaleza entera le temió y posteriormente le adoró. Y ese es el ascenso, el descenso y el ascenso del ave fénix. Eso es precisamente el proceso de la misma revolución de la conciencia. ¿De qué estamos hablando entonces acá? De la revolución de la conciencia. ¿Para qué nosotros estamos aquí? Para desarrollar nuestra propia inteligencia. Solo con la inteligencia nosotros podemos cumplir esa razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Nuestro deber parloc de ser. Es regresar al seno de nuestro Padre, convertirnos en hombres y humanos, refusionarnos con el íntimo y regresar al seno de nuestro Padre. Ese deber cósmico o deber parloc de ser consiste precisamente en hacerse consciente de todas las actividades de los 5 cilindros de la máquina humana, es decir, gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el deber parloc del ser? El deber parloc del ser es el deber cósmico, pero cuando el animal intelectual olvidó el cumplimiento del deber cósmico, es decir, el deber parloc, cuando desarrolló el abominable órgano cundartiguador, su vida se acortó y entonces quedó sometido a una ley muy diferente, la ley que rige la vida de todo animal, el principio autoclanos. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Qué es lo que nos invita el maestro a hacer? En esa lucha por nuestro propio despertar de la conciencia, en convertirnos en antropólogos, en primer lugar de nuestra propia condición, posteriormente de nuestra humanidad, y esencialmente de nuestro planeta y del universo. Nosotros, los gnósticos antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación. Tenemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades internas del cerebro, autogobernarnos, ¿no? Biológicamente. Gobernar el cerebro, gobernar la mente y despertar la conciencia. Ese trabajo interior es fundamental para poder comprender ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos por la antropología materialista. La autognosis o reconocimiento autognóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos sistemas de investigación a través de las técnicas de meditación, mediante las cuales podemos desarrollar ciertas facultades, tales como el tipo de intuición, Prajnaparamita, que nos permite estudiar los registros acásicos de la naturaleza. En esos registros está toda la historia de la tierra y de sus razas. ¿Qué hacemos con ello? Dice el maestro, hay muchos enigmas sobre la faz de la tierra que son desconocidos por la ciencia oficial. Una vez que hayamos puesto los fundamentos científicos de la antropología gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es indispensable saber cómo fue que surgieron los pelasgos en Europa. Es necesario conocer las culturas arcaicas. Es urgente saber algo de la civilización de los hiperbóreos. Nosotros necesitamos de verdad estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo de los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso sobre el origen del hombre, de sus diversas culturas y sus distintos procesos evolutivos e involutivos.
Eso es exactamente lo que hacemos. Nosotros somos una asociación de antropología gnóstica, formada por antropólogos que anhelan el despertar de su conciencia para autoconocerse, autoobservarse, autorreflexionar con su autorreflexión íntima del ser y descubrir los fundamentos mismos de nuestra propia existencia, que es la existencia de cada uno de nosotros y de todos al mismo tiempo. Llego hasta aquí con esta conferencia. Muchas gracias. Les pido un aplauso para los maestros que el día de mañana celebran un año más de aquel evento histórico para el maestro y para toda nuestra humanidad, como el quinto de los 7. Feliz Día Universal de la Gnosis. Muy buenas noches.